aprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de ECOO, que nos cede gentilmente la sala y que aprovecho de primeras para agradecerle esa colaboración. Sobre todo, agradecimiento por parte de Economistas Sin Fronteras y, por supuesto, por todos los que nos ha tocado intervenir y que, desde luego, pues agradecemos muchísimo su presencia. Nos estamos reuniendo para presentar el número 21 de los dosieres de Economistas Sin Fronteras. Y es un momento pues, especialmente grato para quien habla, fundamentalmente por dos motivos. El primero, porque los dosieres de Economistas Sin Fronteras nacieron con una pretensión bastante humilde, con una pretensión bastante sencilla, en cierta manera, que era acercar a un público que, desde luego, ignorábamos de antemano cómo se iba a componer, pues algunas reflexiones particulares sobre diversos problemas económicos y no tan económicos que afectan a la calidad de vida, a las expectativas de vida de buena parte de nuestros ciudadanos españoles, nuestros conciudadanos. Y, en segundo lugar, porque el número está dedicado a una persona sin duda singular. Creo que todos los que estamos aquí fundamentalmente estamos atraídos, más que por los dosieres en sí mismo, por el contenido del dosier y por la persona a quien se refiere este dosier, que es José Luis San Pedro. Pero antes de hablar de José Luis y del dosier, pues me voy a volver a mi primer tema, que era el éxito que hemos tenido en los dosieres, porque os quiero convidar a ser socios de esta iniciativa y que contribuyáis a su difusión. Están teniendo una gran difusión, se utiliza en la docencia y tengo la impresión de que los dosieres están siendo merecedores de un gran respeto por parte de todos aquellos que se acercan a su lectura. Y estoy seguro que de ahora en adelante pues contaremos con todos vosotros para ser seguidores de los sucesivos números y también de los anteriores números que hemos editado en Economistas Sin Fronteras. Como he dicho, el número tiene un significado especial porque no trata de un problema económico, sino que se refiere a una figura que consideramos excepcional en el panorama intelectual en general y en particular en el panorama del pensamiento económico, en más particular español, que es como fue José Luis San Pedro. Economistas Sin Fronteras entendió que era absolutamente necesario recuperar su figura. Han transcurrido 3 años desde su fallecimiento y veíamos que después de los primeros momentos de, sin duda, reconocimiento a su contribución, pues un poco la tensión en torno y el interés por lo que había propuesto José Luis, pues había perdido un poco de músculo, ¿no? Y entonces nos parecía que era importante hacer una especie de toque de atención para acercar su figura a los más jóvenes, en primer lugar, que creo que, en muy pocos casos es sistemáticamente referido, como al menos en la medida en los que aquí presentes y los que en Economistas Sin Fronteras entendieron que era importante este dossier, creemos que debiera de ser reivindicado el pensamiento de José Luis San Pedro, ¿no? Por lo que contribuyó, por lo que ofreció y quizá por algo que muchas veces cuando hablamos de personas singulares pues se nos olvida. Él hizo propuestas muy concretas, en el dossier hay alguna muy particular, sus conceptos económicos, su visión de la economía, pero sobre todo su visión para entender, una visión
pues sin duda muy particular, muy poco al alcance de todos, pero sin duda sí que ejemplar en cuanto al afán de ayudar a entender los problemas que tenemos, los problemas que hemos tenido, y además como la necesidad de esta reflexión sobre lo que hemos sido y lo que somos nos debe de ayudar a entender lo que nos puede esperar en un futuro próximo y un poquito más lejos. Tenemos todos con él una deuda intelectual porque, sin duda, su magisterio, yo no sé si este es un término que ahora mismo se acepta con facilidad, pero desde luego ha sido un magisterio que a todos los que tuvimos la oportunidad de disfrutar de su proximidad y de disfrutar de sus ideas y de sus ocurrencias también, pues sin duda creo que nos contribuyó a hacernos mejores personas y a disfrutar y mejorar muchos aspectos de nuestra vida. Los que después me van a seguir y los que van a llevar, desde luego, la carga del acto, van a abundar en otras facetas. Yo quiero señalar en una de ellas, que además pues tiene un significado especial para Economistas Sin Fronteras. Economistas Sin Fronteras, es decir, es una asociación que no reconoce que haya fronteras en múltiples direcciones que incorporan la geografía, que incorporan la sociología, las formas de vida y particularmente el compartir las experiencias de cada uno de nosotros con el resto de la humanidad. Y sin fronteras, en tanto que entendemos que la economía pues no debe tener fronteras y debe de hermanarse, tiene que mezclarse, tiene que combinarse, tiene que contribuir a la mejora del conocimiento de la ciencia social y nutrirse de los conocimientos de otras ciencias sociales para mejorar nuestro propio conocimiento como economistas. José Luis se definió así, como persona fronteriza, en un discurso al que invito a todos a leer cuando haya ocasión, que tituló así, Desde la frontera, y que está disponible en la web de la Real Academia Española, y que, desde luego, es un documento interesantísimo por su lectura, por lo que tiene precisamente de exposición muy generosa, además de todo lo que fueron sus referentes intelectuales y lo que fue la propia formación de su propio pensamiento personal. A José Luis San Pedro le llamó mucho la atención la deriva que estaba tomando la economía, pero no ahora, que ahora parece que el coro de los que critican el marginalismo, el neoliberalismo, etcétera, está cada día más nutrido, sino que llamó la atención la deriva que estaba tomando la economía hace ya más de 40 años. Hace más de... Desde el año 51 para aquí creo que estoy siendo excesivamente generoso con el periodo, ¿no? Casi 3/4 de siglo nos acercamos, ¿no? Bueno, él solía diferenciar entre lo que él entendía que era el fundamento de la economía, que nació como economía política, y en lo que ha venido después a ser la economía que él denominaba lo denominaba en inglés, precisamente pues para denunciar ese carácter un poco local del origen del pensamiento económico, el economics, de la economía de raíz anglosajona, aunque también hay que reconocer que en el mundo anglosajón hay propuestas muy alternativas e igualmente interesantes, muy diferenciadas de lo que José Luis denominaba el economics y que todos creo que sabemos muy bien. Y él además nos alertó sobre un peligro que ya entonces acechaba la economía, que era la sustitución del razonamiento, de la reflexión científica, por el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece el empleo de las matemáticas. El empleo de las matemáticas para José Luis le parecía absolutamente necesario, pero no hacer aquello que las matemáticas nos dejan hacer, sino hacer aquello que queremos hacer y, en su caso, empleando las matemáticas. Esta es una crítica crecientemente generalizada, pero que, sin embargo, pues no tiene ningún éxito en la elaboración de los nuevos planes de estudios. Además, él entendió que los economistas debiéramos de atender fundamentalmente un problema. Yo creo que todos los que hemos leído su obra de economía y los que no han leído la obra, pero nos han oído hablar a muchos de San Pedro, pues San Pedro siempre decía, el problema de los economistas es desmontar la montaña del hambre, ¿no? Era un poco el frontispicio del pensamiento, ¿no? Y evidentemente esto debiera de ser indiscutible. Los economistas no nos debiéramos de ocupar
del equilibrio, no nos deberemos de ocupar de la eficacia o de la eficiencia, sino en tanto en cuanto, mediante el equilibrio, la eficacia y la eficiencia, se resuelva el problema del hambre. Y si no, pues atender otros problemas, otros objetivos que con su logro contribuyan a mejorar esta situación de pobreza que lamentablemente todavía caracteriza a la sociedad mundial. Este problema de la pobreza, él después lo fue haciendo más complejo. Introdujo los problemas de los derechos humanos y, desde luego, no fue ajeno a la creciente amenaza de los desequilibrios ecológicos que también, y desgraciadamente, también afectan fundamentalmente a los grupos sociales más desposeídos. Sin perderse en este problema central, San Pedro se ocupó de otros temas íntimamente relacionados con su visión de la economía, hasta llegar a crear un marco interpretativo de la economía propio, particular, donde los conflictos sociales están explícitamente presentes. Conflictos que para José Luis no son exclusivamente económicos, si bien los conflictos económicos suelen ser, con frecuencia, conflictos centrales en el desenvolvimiento de otros tipos de problemas. Él tenía una visión del conflicto donde, además de los económicos, se incorporaban conflictos sociales, conflictos políticos, sociológicos, tecnológicos y también axiológicos. Los valores eran temas centrales en su forma de entender la vida y la economía. No es extraño que José Luis San Pedro reconociera en creo que es su obra principal como economista, Realidad económica, análisis estructural. Yo ignoro los motivos por los cuales esta publicación, que vio la luz en el año 51, pues no haya tenido reediciones cuando se reeditan tantas cosas. No de sorprender entonces que ya en esas fechas José Luis San Pedro introdujera en la literatura española, estamos hablando de un año delicado, ya metiera en los libros de texto la figura de Carlos Marx. Esto no quiere decir que fuera marxista, pero él entendía que entre sus orientaciones iba a ser absolutamente imprescindible hacer referencia a este autor. Pero junto a él introdujo un reclamo por la antropología, hizo un reclamo por la contribución de la sociología, de la politología, de la historia, de una manera central. Con estos materiales, que después algunos de los intervinientes pues, van a extender un poco más esta idea, pues San Pedro hizo un pensamiento muy original, profundamente innovador en su tiempo, en buena medida anticipatorio, y a esta idea central, pues sin duda está reconocido, está dedicado el número de dosieres que presentamos. Como antes he dicho, para Economistas sin Fronteras era difícil encontrar un referente mejor que José Luis San Pedro en cuanto a la orientación de su actividad y el fundamento casi de su nacimiento como organización. Aceptar el pensamiento de José Luis San Pedro exige una mentalidad opuesta a las que, como él mismo describió, quienes se repliegan al centro del espacio acotado, o se instalan en el negro o en el blanco, temeroso de los grises infinitos y delicados. Encasillados en su centro, consolidan las fronteras como límite de sus dominios, alzando murallas y cerrando puertas. Endovertidos, centrípetos, fortificados dentro de su país, de su casa, de su piel, de sus ideas, negando y rechazando cualquier otra bandera, otra lengua, otra interpretación de lo real. Para ellos, la frontera no es invitación, sino amenaza. Lo ultramuros es siempre enemigo. Estas palabras yo creo que siguen teniendo, desgraciadamente, una rabiosa actualidad. Para abundar en estas ideas vamos a contar con personas que han tenido una relación muy estrecha con José Luis. En primer lugar va a intervenir Carlos Berzosa, que ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Estructura Económica, que nos va a hacer una introducción general a todo su pensamiento económico. Después va a intervenir Francisco Alburquerque, que también fue profesor de la Universidad Complutense, ha sido, o es todavía, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en la actualidad es un poco el coordinador de la red DT sobre desarrollo y territorio.
Posteriormente tomará la palabra Marla Zárate, que nos va a hablar de la obra literaria de José Luis San Pedro, y viene de la Universidad de, no me acuerdo, de Georgetown. Tenéis vosotros la invitación, yo no la tengo. Me vas a disculpar este olvido, Marla. Finalmente, estamos esperando que haga presencia una representante de un colectivo muy interesante, se llama Iconoplastas, que se llama Mamen Rodríguez, y cerrará el acto unas palabras de Olga Lucas, última duradera compañera de José Luis. Así que, si os parece, Carlos. Sí. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tengo que felicitar a los dos coordinadores de este número de dossier, José Ángel Moreno y José Manuel García La Cruz, que acaba de hablar, esta iniciativa, ¿no?, dedicarlo a la obra de José Luis San Pedro. Después, yo también agradecerles que me invitaran a participar en este número y también en el acto de hoy. Y todo lo que haga por San Pedro, pues me parece poco. Porque claro, a mí me sucede una cosa, y es que he escrito muchísimos artículos sobre él que me han pedido, ¿no?, en los periódicos, en semanarios, en revistas mensuales como Alternativas Económicas, y luego de pensamiento, ¿no?, la revista Economía Mundial, la revista Economía Crítica y la de la Fundación Hogar del Empleado. Claro, la gente me dice, ¿y qué haces para no repetirte? Y digo, porque San Pedro da mucho de sí, En unos hablo de San Pedro ante el desarrollo económico, en otras, pues San Pedro ante la posición de la economía convencional, en otras, San Pedro ante sus propuestas de economía mundial, sus análisis, sus enfoques, ¿verdad? Así que da mucho de sí, ¿no? Y tengo la suerte, ¿no?, de haber actualizado, que me lo pidió él, 2 libros suyos, Conciencia al subdesarrollo y La inflación en versión completa. Cuando me llamó para decirme que si estaba dispuesto a actualizar la Conciencia al subdesarrollo, le dije inmediatamente que sí. Yo era decano, tenía mucho trabajo, pero dije que sí, yo encantado. Pero claro, empecé a pensar y a los 2 días le dije, oye, José Luis, es que detrás de ti es imposible escribir. Me he metido en un berenjenal tremendo. Dice, no, tú inténtalo. Además me puedes criticar, puedes decir que aquello estuvo mal, que no se ha cumplido esa tendencia, lo que tú quieras, tú tienes libertad, ¿no? Bueno, pues lo intenté, lo hice. Y eso es verdad que un día me llamó para tranquilizarme cuando salió el libro y me dice, oye, me ha llamado un amigo de Sevilla y me ha dicho, difícil lo tenía Berzosa, pero lo ha resuelto muy bien, así que tú tranquilo, y además es un catedrático de Derecho Administrativo, no es ningún piernas, me dice. Y digo, bueno. Así que cuando me ofreció la inflación en versión completa, me animé también a hacerlo, ¿no? Pero ya digo que San Pedro, pues es difícil. De hecho, cuando yo escribí el Conciencia del Subdesarrollo, lo había leído en 72, que es cuando salió, pero esta vez, para actualizarlo, no lo leí. Solamente cogí citas, algunas definiciones suyas de su desarrollo, pero no lo leí. Porque si lees a San Pedro no puedes escribir nada ya. Su magnífica literatura, su erudición, sus citas, dices, no puede ser. Simplemente uno tiene que buscar su estilo y hacerlo en su estilo, que es distinto, que es diferente, que no es tan brillante, pero que de alguna manera pues pretende ser aceptable, ¿no?, en ese aspecto. Y con la inflación me pasó tanto lo mismo, aunque ahí sí que tuve que mirar más, porque claro, era la inflación, pues como últimamente no hay tanta inflación, se hablaba menos, lo tenía un poco más olvidado, ¿no?, oxidado. Y esto es lo que yo creo que es muy importante, que San Pedro pues fue un profesor extraordinario. Mucha gente me dice qué suerte tuvisteis de tenerle de profesor, y era un lujo en aquella universidad de los años 60, que había pues bastantes calamidades, ¿no?, como profesores. Siempre había 4 o 5 que destacaban y esos merecieron la pena, ¿no? Y uno de ellos era José Luis San Pedro, que además pues nos maravillaba con su oratoria, con su erudición, con los ejemplos que ponía, con las anécdotas que contaba, y era una forma de aprender deleitándose, ¿no?, en ese sentido. Y sobre todo era muy original el enfoque que hacía, el enfoque que hacía, que era un enfoque, como ha explicado muy bien José Manuel, y yo no me voy a repetir, en donde la visión de la economía pues superaba los estrechos límites de la teoría económica, sobre todo de microeconomía, ¿no? Porque él sí que considera en el análisis estructural la contribución de Keynes como una fuente importante para la estructura económica, ¿no? Pero es curioso porque cuando él estudió económicas, él fue premio extraordinario y destacó como alumno de microeconomía de Stackelberg, ¿no?, que era un alemán que vino aquí a dar clases, y de hecho pues él destaca con Stackelberg. Y luego cuando Castilla, que era el decano, los más mayores se acordarán que luego fue ministro de Asuntos Exteriores y es el de Gibraltar español, que ahora parece ser que algunos lo quieren volver a sacar, pues Castilla le ofreció un puesto como profesor, ¿no? Y él, claro, le ofrecieron estructura económica, que él había estudiado con Ruiz Morales, que era una cosa pues descriptiva, geográfica casi, ¿no?
Y él escribe un artículo, lo expone, y dice, tuve que desaprender lo que había aprendido y aprender lo que era la estructura económica, ¿no? Y eso fue una suerte, porque claro, la microeconomía a San Pedro se le hubiera quedado muy limitada. Si llegase el profesor de microeconomía lo hubiera explicado muy bien, a lo mejor nos hubiera entusiasmado con las curvas, ¿no? Pero claro, él tenía que ir más allá, ¿no? Y él desaprendió la micro y se hizo pues un estructuralista, y eso es el enfoque fundamental y la aportación suya más básica que desarrolló. Claro, en todas estas contribuciones de San Pedro, pues yo en este artículo hago algunas consideraciones sobre su enfoque, su análisis estructural, y me centro en un libro que para mí es el mejor de los mejores, que es Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, ¿no? De hecho, como decías tú, ¿por qué no se vuelven a reeditar estos libros como análisis estructural y realidad económica? Que vendría muy bien que los estudiantes los leyeran, ¿no? Y lo estudiaran. Pues son cosas que uno no sabe, ¿no?, a qué responden las políticas editoriales. Pero cuando fuimos a presentar Conciencia del Desarrollo, San Pedro y yo, al Colegio de Economistas, salió uno de esos. ¿Por qué no actualizan Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, que es el mejor libro que ha escrito? Dijo, no, ese libro no lo quiero actualizar. Seguramente pensó, a ver si me lo estropea Carlos Berzosa, este libro tan magnífico. Fíjense ustedes que este libro se publicó en Guadarrama, en castellano, pero hubo un acuerdo entre varias editoriales europeas y es una colección de difusión científica de todas las áreas, ciencias, ciencias sociales, ciencias jurídicas, historia, y que se encomienda a especialistas, pero con capacidad de difundir. Y solamente en esa colección, que se traduce, simultáneamente salen 8 idiomas, ¿no? Es castellano, inglés, francés, italiano, alemán, holandés, sueco, me parece, ¿no? Claro, ahí San Pedro adquiere un conocimiento prácticamente mundial, por lo menos en Europa. De hecho, yo en la librería de la London School, el único libro de un español que había era el suyo, ¿no? Y este libro que publicó en tantos idiomas, en esta colección solo hay 2 españoles, que son Aranguren y él. O sea que los demás eran 80 libros, títulos o más, ¿no? No, son los que eligen como grandes intelectuales españoles que pueden llevar a cabo esta publicación. Este es un libro que es algo extraordinario. Por ejemplo, cuando desarrolla el análisis del capitalismo, ¿no?, y las fases por las que ha pasado, ¿no?, ese epígrafe que se llama El Estado empuña la batuta, ¿no?, el Estado empuña la batuta. Digo, además es que qué bien, qué acertadas sus expresiones, ¿no? Es realmente extraordinario. Yo creo que lo tendríamos que dar a los estudiantes de ahora. Aprenderían historia, aprenderían cómo ha evolucionado el sistema capitalista con una forma muy fácil y agradable de entender, ¿no? También todas las reformas que intentó Khrushchev en la Unión Soviética con las propuestas de un economista que se llamaba Lieberman, de descentralizar el poder planificado tan central y dar autonomía a las empresas, está perfectamente explicado ahí. Yo leí a Lieberman y leí muchos debates sobre el tema, pero donde mejor lo he encontrado, bien explicado, es precisamente en el libro de San Pedro. Mi tesis, o mi idea, es que la Unión Soviética fracasa al cabo del tiempo por no haber hecho esas reformas, ¿no?, que en las cuales también confiaba San Pedro, en ese sentido. Bueno, es otro libro que se publicó y no se ha vuelto a reeditar, igual que Análisis Estructural y Economía Mundial. Y de hecho, un compañero de la facultad, Antonio Ramos, pues yo este libro lo daba en COU, yo di clases en COU y daba Las fuerzas económicas de nuestro tiempo, y también otro libro de mi amigo Vidal Villa, que era La Economía Mundial, Salvat. Y me acuerdo que un compañero, Antonio Ramos, me dijo, pero el libro de Vidal Villa, mejor o peor, lo podemos escribir cualquiera, pero el libro de San Pedro solo lo puede escribir él, es imposible que lo podamos hacer otros, ¿no? Por la capacidad que tiene de expresarse también y sobre todo los conocimientos que posee, ¿no? Por eso creo que hace bien en que yo no se lo actualizara, porque hubiera sido tremendo. Pero hay una cosa que a San Pedro le sucede con este libro, que él está describiendo unas tendencias que entonces estaban dando, que a otros autores también lo señalaban, como Galbraith o Tinbergen, que también publican esa colección, y fue el primer premio Nobel de Economía, que había una tendencia al capitalismo pues a ir introduciendo factores socialistas, ¿no?, con el estado del bienestar, con la planificación indicativa, y ya no era solo el mercado el que tomaba las decisiones. Y a su vez había un sistema socialista como la Unión Soviética que estaba en ese proceso de reformas y que iba a introducir mecanismos de mercado para poderse desarrollar mejor, ¿no? Y había no una convergencia total, sino una tendencia a introducir unos sistemas, unos mecanismos del otro y a su vez, y también del otro. Había también una división por niveles de desarrollo tecnológico, ahí se estudiaba China y todos los países emergentes, América Latina, África, Asia. Es una delicia leerlo. Estarán en las bibliotecas me imagino que estarán en alguna, ¿no? Y claro, como no se ha cumplido lo que él señalaba ahí, ¿no?, luego el mundo da un giro total, llega la crisis de los 70,
Y entonces el sistema capitalista va hacia el neoliberalismo, con lo cual todo aquello de ir hacia una planificación, la planificación indicativa desaparece y el estado del bienestar pues está siempre golpeado en los últimos tiempos, ¿no? Y luego pues se bloquearon las reformas de Khrushchev por Brezhnev, hubo un periodo ahí tremendo de vuelta al pasado y de hecho pues después de eso Andropov y Gorbachev, que eran los que sabían que aquello había que cambiarlo porque lo conocían, porque eran de la KGB, pues Andropov se murió muy pronto y Gorbachev fracasó en el intento, ¿no? Y por eso, entre otras cosas, yo creo que se derrumba. No fueron capaces de hacer las innovaciones a tiempo, ¿no? En este aspecto. O sea que eso es lo que a San Pedro, pues yo creo que le decía, bueno, este libro en estas cosas se ha quedado un poco que fuera de juego, pero no es así, porque ya digo que para entender la economía en los años 60 es esencial, es básico, y sobre todo por las referencias históricas que él hace. Y también por las fuerzas económicas que él caracteriza, que es la demografía, que es un problema que sigue existiendo, es la aceleración tecnológica, que efectivamente se ha producido una aceleración mayor incluso que la que él podía en esos momentos enumerar, y luego lo que él llamaba el ordimbre social, o sea, los sistemas económicos configurados por las tomas de decisiones y el nivel de desarrollo tecnológico. Entonces es cierto que la aceleración tecnológica se ha intensificado mucho. Claro, San Pedro se pone a hablar de cuando él era niño, entonces la radio era galena, ¿no? Entonces los cambios que él había habido eran muy grandes, pero luego fíjense los que hemos vivido desde entonces, ¿no? Pues todas estas tecnologías de la información y de comunicación realmente impresionantes. Sin embargo, esto no ha acabado con la montaña del hambre, no ha acabado con la pobreza, no ha acabado con la desigualdad, al revés, la desigualdad aumenta, ¿no? Sobre todo en el interior de los países, ¿no? O sea, los problemas que él planteaba como básicos para la economía siguen estando presentes a pesar del avance tecnológico que se ha producido. Y el capitalismo ha sufrido una gran regresión con el neoliberalismo. Y el socialismo pues, se vino abajo precisamente por no hacer esas reformas que él explicaba tan extraordinariamente. Y esto es lo que yo lo quisiera destacar de él, ¿no? Su obra, que es amplia, de economía, que en el libro de Economía Humanista, que Olga y yo pues, recopilamos los artículos que había escrito y que era una manera de darlos a conocer, pues ahí se puede ver su evolución, ¿no? Cuando decías lo de las matemáticas, la estadística, él considera que es muy importante la estadística. Y hay otra faceta de San Pedro que no se conoce menos, porque siempre se ha considerado un economista literato, Cuando él cuando explicaba estructura económica nos hablaba de la contabilidad nacional, de las input-output, de la renta nacional, o sea, de las macromagnitudes, ¿no? Pero él formó parte de un equipo de la facultad en los años 50 que elaboraron las tablas input-output de la economía española y la contabilidad nacional cuando no existía todavía un Instituto Nacional de Estadística que los elaborase. O sea, él se dedicó a hacer estudios cuantitativos para tener una información mejor de lo que era la economía española en aquellos momentos. Y recuerdo que Ángel Alcaide, que era catedrático de econometría, un día me lo encuentro, empieza a hablar y dice que él apreciaba mucho a San Pedro, que se leía todas las novelas, ¿no? Y dice, además era el que hacía los cálculos, no los hacíamos los estadísticos, los hacía él, ¿no? Entonces él también era un entusiasta de los cálculos, de las matemáticas, aunque ella decía, bueno, ya se me han olvidado, ¿verdad? Pero realmente esa parte también, primero conocedor de la teoría económica, la micro, la conoció como nadie, ¿no? En ese momento. Conoció a Keynes y la macroeconomía, pero sobre todo también se adentra en el campo cuantitativo. Entonces él tenía un conocimiento económico que no solamente está basado en estos enfoques estructurales, que son muy importantes, sino también de otra serie de cuestiones que, como decía yo antes, son menos conocidas de su faceta más de otro tipo de enfoque, análisis estructural, aunque él ahí introduce el aspecto cuantitativo, ¿no? Pero también el cualitativo, que es fundamental, y factores tan importantes como el poder, ¿no? Como el poder. Esto es lo que yo puedo decir de él. Yo estoy muy agradecido porque siempre digo que aprendí mucho de él. Siempre tuve la suerte de su amistad, igual que la de Olga, y realmente pues fue un lujo y un intelectual que en España hay pocos de su talla, que ha tenido un reconocimiento en premios escaso en ese sentido. Yo lo dije en una charla y luego le dieron un premio. Dijeron, ¿cómo que San Pedro no tiene premios? Él tenía el premio del público, que era muy importante, ¿no? Yo estando en la Feria del Libro un día con él, pues llegaba una mujer que decía, yo he sido alumna suya, ¡qué maravilla! Y decía, uy, una víctima. Decía, ¿qué va? Esas extraordinarias las clases. Y mi marido también, pero no se atreve, es tímido, no se atreve, también fue alumno suyo. Otra víctima, decía San José Luis, ¿no? Y decía, ¿qué va? Pero si todos nos acordamos de sus clases magníficas y tal. Entonces él era así. Y en la Feria del Libro, pues yo que estaba con él, claro, el que firmaba era él. Yo en la Conciencia del Subdesarrollo firmábamos algunos, el que firmaba era él. La gente que decía, yo decía, pero no te cansas de estar firmando tantos libros todos los años. Decía, uy, sí es divertidísimo. Y es verdad, la gente allí llegaba, le quería, expresaba sus cariños,
profesoras de literatura, me acuerdo de institutos. Era realmente una persona entrañable, cercana, además, muy dada al diálogo y al debate. Y en este sentido, pues era un profesor que no se tiene normalmente. Y en ese sentido, pues qué suerte tuvimos de que estudiara económicas y realmente pues luego fuera profesor de la facultad. Y eso nos contribuyó mucho a los economistas de la época que vivíamos, por otra parte, unas carencias bastante grandes, ¿no? Bastante grandes. Pero como yo digo, los economistas de ahora a lo mejor tienen más conocimientos que nosotros econométricos, pero son menos sabios, son más ignorantes, ¿no? Gracias. Sí, funciona. Buenas tardes. También me sumo, en primer lugar, al agradecimiento a José Ángel, José Manuel, que me invitaron a participar en el dossier y a estar aquí. Hoy he dormido mal, bastante mal. Tardé mucho en dormirme. Me movía poco para no molestar a Diana, mi mujer. Y ahora sé un poco por qué. Hay una parte que quiero contar que es más afectiva, Olga. Otra más aburrida, que es una aportación, una faceta que creo importante. Aburrida no por él, sino porque siempre las cosas menos afectivas que uno trata de hacer, más sistematizadas, son menos vistosas, ¿no? Ustedes saben que se nace de a poco. Mi madre me parió en el 44, febrero. Uno nace allí, no sabe de qué va, llora, come, descome. El conocimiento no está instalado, ¿no? Yo nací en el 64 en el aula del jardín de la Facultad de San Bernardo, donde San Pedro daba clase de estructura e instituciones económicas. 20 años después, San Pedro hizo de matrona. Creo que no llegué a decírselo personalmente, por tanto lo tengo que hacer mirándolo a él, mirando a ti, mirándolo a ustedes, ¿no? Es una anécdota bonita. Eran clases de 200 personas, como un poco, ¿no? Aquel día había venido con Pajarita, Moñito, Pajarita se dice aquí, ¿no? Se pone de pie delante del público, de los estudiantes, delante de nosotros, de nosotras, se la quita y se la pone. Entonces, mirando a un muchacho con corbata que andaba ahí en la primera fila, tomando nota, le invita a que haga lo mismo con su corbata. Mientras él le pregunta cuánto he tardado yo en este gesto, ni siquiera un segundo, medio segundo, bueno, la nota ahí. ¿Puede usted hacer lo mismo con su corbata? Lo hace el muchacho nervioso, tarda un montón. El silencio era tremendo, ahí sosteniendo la risa, de todos mirando a ver quién era aquel pobre desgraciado que le había tocado aquello, pues estaba en la primera fila, modosito, su corbatita. Bueno, termina, 14 segundos. Y le pregunté, ¿y por qué hace usted eso? ¿Cuántas veces lo hace al día? Pues 2, por la mañana y por la tarde. Algunas veces menos, otras más. ¿Y por qué? El muchacho no sabía por dónde le venían los tiros, ¿no? Pues, lo normal, lo natural. Y ahí lo pilló. Aquel día la clase era sobre el orden natural en los clásicos. Bentham, Smith, ¿no? El orden natural no es natural, es una convención. Las cosas son como son hasta que dejan de serlo. Bueno, en ese momento yo noté que se me cayó todo. Todas las tonterías que de pequeño, de joven, te van metiendo en la cabeza. Yo nací a pensar. Es una faceta afectiva, pero hay buenos profesores, que es la faceta y la imagen que yo quiero dar sobre la enseñanza de la economía, que pasa primero por enseñar a pensar y enseñar que la gente se sienta libre.
con capacidad de reflexionar sobre un medio que además es como es, pero donde todos, todas podemos intervenir para cambiarlo. Las cosas son como son hasta que dejan de serlo. Luego, más adelante, ya uno empieza a leer otras cosas y Octavio Paz lo dice quizás más bonito, la libertad de decirle no al poder, pero la matrona fue José Luis. Y a veces él lo decía, hay que pegar una patada en la cabeza si quieres ser buen docente. Es previo, es una inversión previa. ¿Es hoy tan necesario eso? Estamos, Diana y yo, ayudando a nuestra hija que está haciendo una vez más las oposiciones a este patético sistema de oposiciones a profesores de instituto que tienes que ir aprobando, no tienes plazas, tienes que seguir a ver, suspendiendo, pero presentándote. Es patético el sistema de memorización, ¿no? Canta el tema, pues, cántala de nuevo, Sam. Y nos damos cuenta de la irracionalidad de esquemas donde se forman docentes, y yo además me he dado cuenta de la basura ideológica que hay en los textos sobre economía en el bachillerato. Basura, con una expresión que intento que sea elegante. Me quiero referir a un esfuerzo de un hombre que en aquellos años trata de mostrarnos que la economía se puede estudiar de una manera distinta, más plural, más abierta, sin fronteras, sí, intelectualmente. Aunque luego en la realidad tienes que bajar a ver los territorios, las diferencias contextuales, culturales, para poder intervenir sobre la realidad. Y esa enseñanza de la economía me parece clave. Y posiblemente, y en esto yo voy a terminar luego, animando a Economistas Sin Fronteras y, por supuesto, poniendo el hombro, que hasta ahora yo he puesto poco, para fortalecer un espacio de crítica de la mierda que se enseña en economía desde el principio, desde el bachillerato, donde la gente casi no ha nacido, y donde más fácilmente se la meten, doblarla sin doblar, como sea, ¿no? Yo creo que ya existe un esfuerzo importante en el número 15, en ese dossier de enseñanza de la economía, pero mantener un espacio, además un espacio crítico, beligerante, empezando yo creo que por aquellos que son más indefensos, que son aquellos que todavía no nacieron y no tienen capacidad de conocimiento propio. Abrir las mentes es importante para un pedagogo, y José Luis lo hacía siempre que podía, como la anécdota que os acabo de contar. La reflexión sobre la realidad económica es el objetivo y, por tanto, se separa de los clásicos inmediatamente. No es la construcción de una teorización a partir de una reflexión sobre un homo economicus abstracto, maximizador de utilidades, no le interesa. Se va más atrás y encuentra en William Petty, en su Anatomía Política de Irlanda, el que para él, no solo para él, sino también para otros historiadores de las ideas económicas, es uno de los verdaderos sistematizadores de la información sobre la realidad económica, la aritmética política, que luego la complementa, ese análisis anatómico de describir elementos, con el análisis circulatorio, yéndose a la escuela fisocrática, François Quesnay, precedente indudable de las tablas intersectoriales de Vasily Lontiev, ya en la época de él, ¿no? De manera que es un análisis anatómico insuficiente, hay que ver la circulación, hay que ver entonces la fisiología, la circulación, y también, evidentemente, como acaba de decir Carlos, un análisis capaz de introducir en los modelos esa complejidad, y por el análisis arquitectónico. No rehuye de los modelos, pero siempre llama la atención en que difícilmente incorporan los elementos del contexto, los elementos cualitativos, ¿no? Y ahí es donde empieza a mostrar, abriendo fronteras, la utilidad de
la sociología, la geografía, la historia, la etnografía, la antropología, el derecho, las ciencias sociales, y de todo saca aportaciones. Y él está metido también en una reflexión que en la época es la reflexión que ha pasado una generación que ha conocido la Gran Depresión, que ha conocido las guerras mundiales, que ha conocido la crisis y que no puede dejar de tenerlo en cuenta, admitiendo acríticamente la reflexión abstracta e impertinente de la economía convencional. Antes de escribir Realidad Económica y Análisis Estructural, él hace una incursión en los temas territoriales en su libro Principios Prácticos de Localización Industrial, que por razones de oficio yo me dedico a desarrollo económico territorial en América Latina. Lo leí y vi la preocupación de él, que la explicita, de cómo la economía habla como si el territorio fuera un espacio homogéneo. No es así, ¿no? Aunque luego él no... otras urgencias le demandaban, como era el de construir un recorrido en el cual se pueda enseñar economía y mostrar economía de una manera más plural, más abierta. Y desde esa aportación que él hace de un análisis histórico, estructural y dialéctico, reflexiones que luego en el espacio latinoamericano en el que trabajé, de la CEPAL, la Convención Económica de Naciones Unidas para América Latina, tenían una expresión desde los años 40 con Raúl Previs, donde se había señalado que no era posible entender la realidad económica latinoamericana con esquemas teóricos eurocéntricos. Las relaciones entre América Latina y San Pedro son pequeñitas. Lo que más se conoció fue su artículo del Trimestre Económico, la anécdota del gato, pero su convicción fuerte, si leéis Economía Humanista, en una interpretación alternativa basada en la aportación de Previs centro-periferia y después, posteriormente, en la dependencia y la situación de dependencia, es algo que también invita a pensar en una persona, en un hombre en este caso, que está metido en el debate intelectual. ¿Qué diferencia con la mediocridad de los economistas actuales, ¿no? Yo normalmente no me suelo llamar así, porque me da un poco de vergüenza, tengo un poquito de vergüenza torera, ¿no? Siempre digo, no, yo estudié políticas económicas, comerciales, y luego hice un máster sobre desarrollo en América Latina, como diciendo, no me mezcles con esto, ¿no? Porque yo vengo de otro lugar, tuve esa fortuna de estar en una facultad donde no existía ni política ni sociología, estaba todo allí. Y sobre todo se estaba buscando y detrás de alguien que, además de ayudar a nacer, te ofrecía un panorama o recorrido inagotable y tremendamente rico de aportaciones, ¿no? en esa visión plural y abierta, ¿no? De manera que la diferencia de situaciones estructurales en los países desarrollados y países no desarrollados entra a formar parte también de esa reflexión del análisis estructural en el que José Luis llama la atención para evitar el sesgo eurocéntrico, ¿no? Del mismo modo que lo pasa a ser incluido también como elemento las aportaciones sobre la importancia de la tecnología en el análisis de la dinámica cíclica de la economía, con Schumpeter como referente más conocido, ¿no? Pero en todo caso es un análisis, como veis, histórico, estructural, dialéctico, que se separa de esa metodología individualista basada en ese homo economicus racionalizador, perseguidor de la máxima utilidad y, en el caso de la empresa, el máximo beneficio, ¿no? En el análisis, entonces, de las instituciones y de la estructura, José Luis nos trae la escuela histórica alemana, otro gran desconocido en nuestras facultades.
Personajes que, sin embargo, han tenido una influencia muy importante, y como precedente, además, Friedrich List, en lo que es un desarrollo nacional en Rusia, Japón. Hasta mediados del siglo XX hay una influencia importante de estos autores, ¿no? De los cuales cabe recordar a Roscher, Hildebrand, Nies, Schmoller, Sombart, incluso Max Weber. Imagínense uno recién nacido, metido allí, y de repente no es tan fácil la economía porque tienes que, además, meterla en el contexto histórico y aprender de que hay distintas aportaciones, además surgidas en los distintos contextos, lo cual sirve para pensar que las cosas son explicables también por esos contextos y hay que trabajar en esos contextos para cambiarlos, si quieres cambiar las cosas, ¿no? Pero tienes que tener alguien que te abra esas puertas, ¿no? Si no estamos en esa película de Buñuel, del ángel exterminador, que nadie acaba de abrir la puerta, ¿no? Y están todos ahí metidos, ¿no? La escuela histórica alemana, y como expresión de la misma se podría decir en Norteamérica el viejo institucionalismo estadounidense o norteamericano, Thorstein Veblen. A mí me parece, cada vez que releo a Veblen, que hay una influencia muy importante. José Luis aprendió mucho de esa reflexión en la cual estos autores heterodoxos en Estados Unidos tratan de argumentar el descrédito de aquel tipo de capitalismo donde las actitudes pecuniarias, que así uno se va a Aristóteles, están expulsando a las actitudes productivas. En Veblen hay un precedente de lo que hoy es nuestra crisis financiera. Y hay mucho, lo que leyéndolo, uno ve que José Luis estaba metido también en aquellos debates de transición hacia... Bueno, Veblen hablaba de la necesidad de cambiar a los hombres de negocios por una especie de ingenieros técnicos que se hicieran cargo de la actividad productiva y que pusieran freno al desenfreno de los negociantes, de los especuladores. Leía, participaba, traducía, pirateaba. No era un pesado de esos que te abruman con citas. Hay en uno de los textos de Veblen, que estaba justo leyendo en estos días, porque se había agotado, no lo encontraba, la teoría de la empresa de negocios, está publicado en Granada, en una edición poco cuidada, pero hay un catedrático de la universidad, un jurista, Monereo se llama, no es el Monereo de Izquierda Unida que se presenta por Andalucía o en Sevilla, pero es un tipo muy talentoso. Y hace una reflexión previa a Veblen con más citas pie de página que texto. A mí a veces me dicen, doctor, porque en América Latina siempre te llaman doctor. Doctor, usted se le entiende todo. No pone citas a pie de página, lo pone todo en el texto. Claro. Yo no tengo necesidad de que me miren las veces que me citan o me cito. No era un académico, no era un burócrata. Era alguien que sabía bien que tenía que enseñar y tenía sobre todo que dar una pauta para que la gente aprendiera con esa dificultad adicional, pero que era la aventura maravillosa de pensar y pensar por uno mismo, por una misma, pensar críticamente, ¿no? Actores como Parson, Weber, Malinowski, Radcliffe Brown, Evan Pritchard, Lewis Mumford, Técnica y civilización. Todo eso se requería y todo eso hacía sentido, que a la hora de las 12, mi curso era a las 12, ahí no faltaba nadie, ahí estábamos todos, no en la primera fila por si acaso, pero ahí estábamos todos y todas, ¿no? Esa lúcida aportación de San Pedro, que a nivel intelectual en España yo solo luego vi en José Manuel Beiras,
un hombre que posteriormente se ha dedicado, ahora está en las mareas, creo, estuvo en el BNG, pasó también una época más difícil. José Manuel era un tipo también, es un tipo. Me acuerdo cuando unos iluminados que fueron a Berkeley y volvieron, dijeron, no, esto de la estructura de la política económica, quitémoslo y pongamos la teoría, esa no hay que ponerla, porque ya está puesta, y lo demás es economía aplicada, desde la estadística hasta la aplicación de esa teoría, ¿no? Me acuerdo de algunos, no quiero decir los nombres, porque no quiero ser grosero con ellos, pero algunos conservamos la memoria. Te he escuchado a ti antes, Carlos, que también decías que te acuerdas de cosas que conviene que las sigamos recordando. No sé cómo, fósforo ferrero no es posiblemente suficiente, pero qué cagada. Beiras y yo nos fuimos, luego Viñas, otros pensaron que había que seguir, Carlos Vidal-Villa. Por eso el propio San Pedro también se había marchado. Por eso digo, hay que llenar ese hueco. Pero un hueco más, antes se decía militante, más crítico, más con capacidad de decir, a ver, Francisco Mochón tiene este libro en el bachillerato que dice estas cosas. Y cuestionar a Santillana, y cuestionar públicamente, y hacer debates y decir, basta de basura ideológica. En esto también se puede. Yo animo a eso, y además, en lo que pueda colaborar, será en todo caso el homenaje a mi matrona. Gracias, Olga, que estuviste con él hasta el final, y yo no pude decírselo personalmente. Gracias y perdonar por la mezcla de afectividad y de aburrimiento. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo he participado en este número de homenaje porque me lo pidió mi muy buen amigo José Ángel Moreno, que además de muy buen amigo fue mi jefe hace muchos, muchos años. Y cuando José Ángel me pide algo, yo inmediatamente obedezco. Pero lo cierto es que en este número estoy un poco fuera de lugar. Lo digo porque es un número para un público eminentemente interesado en la economía, de Economistas sin Fronteras, en el que han participado economistas muy doctos y sabios como los que me han precedido en el uso de la palabra. Y a mí me pidieron que yo escribiera sobre la otra faceta de San Pedro, la literatura. De manera que en este número yo soy la única no economista que no habla de economía, sino de literatura. Y por eso soy la afuerina. Me encanta ser la afuerina. Afuerino es un término que San Pedro usaba para sí mismo, incluso más que fronterizo. A él le gustaba decir afuerino. Y afuerino es literalmente una persona que es de fuera del lugar o viene de fuera del lugar, pero yo creo que San Pedro le daba un sesgo especial a la acepción. Y siendo miembro de la Real Academia, muy bien se podía permitir darle el sesgo que quisiera a todas las acepciones. Él hablaba, me parece, de quedarse en las afueras voluntariamente, de no querer estar en el centro del sistema, sino de pertenecer a la periferia. Porque desde la periferia uno es más capaz de ver el conjunto, de ver el bosque y no solamente los árboles que nos circundan más inmediatos. Y por eso uno puede ser, con más distancia, diferente y crítico. Él fue afuerino en la economía y también fue afuerino en la literatura. Mi artículo, que se titula Los amaneceres literarios de José Luis San Pedro, es una pequeña biografía literaria que no voy a repetir aquí, pero sí quiero trazarles, porque pretendo que se lo lean, pero sí quiero trazar algunas pinceladas de lo que digo ahí, para explicarles, para que entiendan qué difícil fue, qué escarpado fue el camino de San Pedro en el mundo de la literatura, en el que consiguió tan reconocido prestigio y llegó a ser Premio Nacional de las Letras Españolas, aunque muy tarde, pero lo fue. Pero fue un camino realmente duro. Lo que cuento no lo cuento desde libros o desde investigaciones, sino narro lo que San Pedro mismo me relató.
porque tuve el inmenso privilegio de conocer a San Pedro cuando yo apenas había cumplido 17 años de edad. Él tenía 60 y volvía en ese momento como economista asesor, se reincorporaba al Banco Exterior de España. Y además le acababan de nombrar senador por designación real en la difícil época de la España de la transición española. En 1977 tenía él 60 años. Y yo acababa de pasar unas oposiciones al Banco Exterior de España y me habían llamado para hacer unas pruebas y me habían seleccionado y habían dicho que yo iba a ser la secretaria de este señor a quien no conocía. Y entonces, claro, no había internet, yo no sabía ni quién era. Pero cuando él llegó, lógicamente, quiso volver a hacer su propia selección porque él quería su propia secretaria. Yo inmediatamente entendí que quería trabajar con aquel hombre, era tan inteligente y de inmediato sentí hacia él una impresión fuerte de yo quiero conocer a esta persona, es alguien interesante, es alguien especial. Y afortunadamente le convencí y conseguí trabajar con él en el Servicio de Estudios Económicos que él mismo había creado 30 años antes y después en la fundación del Banco Exterior, de la que fue vicepresidente hasta que se jubiló en 1984. Nuestra relación fue tan cercana y tan buena que la mantuvimos toda la vida. Y después de muchos años, por cosas del destino, yo acabé en Estados Unidos, en Georgetown. y a pesar de eso, seguíamos manteniendo correspondencia. Y luego con los años, al que a él le costaba más, pues con los correos, gracias a mi querida Olga, que hacía siempre de mediadora y andábamos con los correos de acá para allá, ¿no? A veces me llegaba algo en un sobre y yo inmediatamente reconocía la letra de José Luis, muy emocionada, en mi buzón americano. Con esto quiero decir que conozco muchos detalles de la vida de José Luis. Lo que he contado ahí son cosas que él me contó a mí. José Luis fue médico, su padre fue médico militar. Y entonces él nació en Barcelona por casualidad, porque su padre estaba destinado ahí, pero con 1 año y medio lo destinaron a Tánger. Entonces, la infancia de José Luis transcurrió en Tánger. Tánger era entonces, les estoy hablando del año 1918-19, ¿no?, cuando él llegó ahí. Era una ciudad con estatuto internacional, donde había muchas culturas y muchas religiones, una ciudad muy abierta, cosmopolita, muy marítima, y creo que eso tuvo una gran influencia en su vida, aunque él naturalmente pues, pertenecía a una familia española y fue a colegios católicos. Pero Tánger siempre tuvo esa sensación para él. Además, escribió cuentos sobre el mar, ¿verdad? La impresión del océano, le encantaba recordar su infancia en Tánger. Pero a los 13 años su padre recibió otro destino a un lugar completamente distinto, Aranjuez. Y Aranjuez le fascinó. Allí es donde él empezó a leer más literatura, empezó a soñar con la idea de ser un escritor. Tenía 13 años cuando llegó a Aranjuez. Y aunque no se quedó mucho tiempo, la ciudad tuvo una influencia grande en su vida, una huella, porque luego se recoge en varias de sus novelas. Por ejemplo, es la meta a la que llega los troncos que los gancheros arrastran por el Tajo desde Molina de Aragón hasta Aranjuez. Y también es el escenario de fondo de una novela con un doblete histórico, Carlos IV y la Segunda República Española en Real Sitio. Sin embargo, en Aranjuez no estuvo mucho tiempo, porque a los 15 años él comprendió que sus padres no iban a poder pagar una carrera universitaria a varios hijos. Y como él era el mayor y era responsable y un buen chico aplicado, decidió sacarse unas oposiciones al cuerpo de aduanas para conseguir un trabajo y después poder estudiar por las tardes. Y con 15 añitos se fue a Madrid a vivir en una residencia de estudiantes, después se pasó a una pensión, donde por fortuna encontró personas muy buenas que le cuidaban bien. Y se puso a estudiar, él decía, como un salvaje, que eso era muy propio de San Pedro, ¿no?, estudiar como un salvaje. Y aprobó las oposiciones naturalmente con 16 años y le dieron su destino en Santander. En Santander él tenía otros amigos más mayores, leía literatura, iba al cine, escuchaba música, todavía tenía esa idea, el sueño de ser un escritor de novelas. Como yo, cuando pasé la oposición, también tenía 16 años, pues yo creo que él me miraba con una cierta simpatía desde el primer momento y con una simpatía paternal, ¿verdad?
Y cuando nos conocimos, yo empecé a estudiar el curso de orientación universitaria, que era una cría, y él inmediatamente quiso saber ¿qué carrera estás pensando estudiar? ¿Tienes alguna idea de lo que quieres estudiar? Y yo me sentí muy azorada cuando me hizo esa pregunta, porque claro, yo estaba trabajando en un banco con un economista que era un catedrático de estructura económica, una persona tan importante, y yo le iba a decir que es que yo quiero estudiar filosofía. Entonces lo sentía como una traición, ¿no? Pero la verdad es que su reacción fue muy sorprendente y creo que a ustedes les va a sorprender también. Me dijo, filosofía, eso es lo que yo habría querido estudiar si no hubiera sido por la guerra. La verdad es que la guerra le sorprendió en Santander cuando tenía solo 19 años. Y aunque San Pedro era un chico por su familia, conservador, burgués, que había estudiado en colegios católicos y ese era su ambiente y esos eran sus amigos, muy pronto conoció a anarquistas, a las gentes del pueblo, participó en los dos bandos en la guerra y también se desencantó y vio los desmanes de los poderosos y de los ganadores e inmediatamente más afuerino. Cuando la guerra terminó, lo destinaron en el cuerpo de aduanas a Melilla un poco tiempo y después inmediatamente a Madrid. Y en Madrid, pues él conoció a Ángel Pellicer, que era un muchacho de una familia que también había vivido en el norte de África, que era comunista, y se acabó casando con la hermana de Ángel, con Isabel. Y como ya era un hombre casado, responsable, con un trabajo en aduanas, pero él todavía quería trabajar y estudiar por las tardes, seguía con esa idea. Y en aquella época no había muchas opciones para estudiar por las tardes. Lo que había era, esto me lo contó mi José Luis, ciencias políticas, que claro, en la España de Franco se pueden imaginar que era una broma, entonces no era una opción realmente. Y la otra carrera era ciencias económicas. Y esa es la razón por la que estudió economía. Las circunstancias lo llevaron ahí. Pero San Pedro, que era un hombre con un talento innegable, con un tesón, con una capacidad de trabajo, con una inteligencia, sacó premio extraordinario fin de carrera, habiendo hecho todos sus estudios trabajando, ¿no? Inmediatamente le dieron un puesto como adjunto, entonces en aquel momento trabajaba en el Banco Exterior de España, donde llegó a ser subdirector general, donde creó el Servicio de Estudios Económicos y al mismo tiempo daba clases como adjunto en la facultad y preparaba su tesis doctoral en economía. ¿Ustedes creen que tenía tiempo para escribir novelas? Pues sí, porque se levantaba a las 5 de la mañana, a la hora del amanecer, y a esa hora se ponía a escribir y a fabular historias. Esa es la hora en la que las personas normales que trabajan pues se le acuestan a una hora normal, razonable, y todavía a las 5 siguen durmiendo. Y las personas que se van de juerga, pues normalmente a las 5 ya se recogen, ¿verdad? Entonces es la hora más solitaria, la hora más silenciosa, la hora en la penumbra casi, en la que él podía dedicarse a hacer algo que realmente le apasionaba antes del trasiego y la actividad frenética de todos los días. Y así fue como poco a poco fue dedicándose a su literatura. En el año 1951 publicó su primera novela, Congreso en Estocolmo. Se preguntarán, ¿cómo es posible que hiciera todas esas cosas? ¿De dónde salía la energía para que él pudiera hacer todo eso? Bueno, yo creo que la explicación la encontramos en dos libros que les recomiendo que lean. El primero es de 1996, La escritura necesaria, de Gloria Palacios, donde la autora le va haciendo preguntas sobre su vida, sobre su relación con la escritura, sus novelas, y José Luis va contando cuál fue su proceso de escritura. Y el segundo se publicó en 2005, Escribir es vivir, con la colaboración de Olga Lucas, que luego prácticamente lo reescribió, son sus conferencias que José Luis dio en la universidad. Quiero decir con esto que para él la escritura era una necesidad, y una necesidad vital. Para él escribir era vivir. Su primera novela, Congreso en Estocolmo, que salió en 1951, narra una experiencia vital, una experiencia que él tuvo, porque el banco lo mandó como congresista a Estocolmo y la ciudad le encantó, y a partir de ahí fabuló todo un mundo, por supuesto, ficticio y diferente en aquellos amaneceres.
Y algo que mucha gente no sabe es que en la década de los 50 él también se dedicó al teatro. Y le dieron 2 premios por 2 obras de teatro que escribió en esa época, Un sitio para vivir y La paloma de cartón. Pero él me contaba que no podía dedicarse al teatro, a ser dramaturgo, aunque Güero Vallejo, por ejemplo, le animó mucho y hizo muy buenas críticas de sus obras, porque él sentía que el mundo de la farándula no era para él, que había que hacer vida en equipo, porque es un trabajo en el que uno tiene que relacionarse con los directores, con los productores, con los actores, que son personas de horarios nocturnos, ¿no? Y José Luis se acostaba con las gallinas y le gustaba levantarse a las 5 de la mañana porque era la hora en la que él podía escribir. Entonces, es por eso que dejó el teatro. Y cuando yo lo conocí en 1977, cuando él tenía 60 años, llevaba 15 años en Los Amaneceres luchando por escribir lo que yo creo que es la cumbre de su producción literaria, su gran novela Octubre, Octubre. Acababa de empezar la 4ª versión, que tardó 4 años más. Yo estuve trabajando con él en eso, en la última versión de Octubre, Octubre, y al final se publicó la novela después de 19 años de lucha. Imagínense qué constancia y qué tesón hay que tener para hacer algo así. Afortunadamente, allí, en esa época, 60 años, José Luis pensó que él era un superviviente. Él siempre se había hecho la idea de que yo a los 60 ya no he hecho mi vida, ya he cumplido y ya después de esto todo lo que la vida me dé es un regalo. Entonces empezó a pensar que podía dedicarse más de lleno a la literatura y afortunadamente para todos nosotros tuvo una vida muy larga. Murió a los 96 y nos pudo brindar muchos otros personajes y escenarios y lugares que él además muy minuciosamente siempre estudiaba, le gustaba documentarse, ¿no? Y iba a los sitios. Todas sus novelas no solamente están llenas de referencias cultas, sino además de referencias históricas, lugares perfectamente comprobables, ¿no? José Luis era un hombre al que le gustaba hacer las cosas bien y cuando hacía novelas se documentaba al fondo. Algunos de los personajes son muy entrañables, como los de La sonrisa etrusca, y otros fantásticos y llenos de intriga, como La vieja sirena. Voy a terminar con un apunte. No vayan a pensar que San Pedro era un hombre con 2 vidas, ¿no? Esquizofrénico. Por un lado el economista y por otro lado el literato. Porque realmente, si uno estudia su obra, se da cuenta de que hay muchísimos nexos en común. Todos sus protagonistas son personas que intentan encontrarse a sí mismos, que bucean, que indagan en sí mismos para hallar una sabiduría propia vital, pero siempre en un entorno, en un mundo alrededor en el que hay muchos otros personajes de clases sociales diferentes, de personalidades diferentes. En definitiva, José Luis siempre abogó por un mundo solidario, construido por personas transigentes, tolerantes, abiertas, por afuerinos de todos los órdenes. Y me parece que esta tarde aquí hay muchos afuerinos y él estaría muy contento. Espero que lean el número, pero sobre todo lo que quiero es que se inmersen en la obra de José Luis San Pedro y ojalá que esta pequeña biografía literaria que yo he escrito les anime a leer o a releer su literatura, porque ese y no otro ha sido mi objetivo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Somos los Iconoplastas, venimos de Guadalajara y venimos a contar un cuento. Bueno, en realidad vamos a contar 2, pero digo venimos porque somos 3. Y voy a invitar a que venga aquí Jesús Sanz. No, yo me voy a ir para allá porque como voy a contar... No, tú para acá, Jesús. Yo me voy para allá para contar luego y tú te quedas aquí, ¿vale? Bueno, pues supongo que nosotros también en parte somos afuerines de esos, de los que comentaban. Somos un colectivo de la mayor parte de profesores de bachillerato de economía, pero también de otras cosas, pues bueno, pues preocupados por la economía crítica y por una economía que está al servicio de las personas. Venimos de Guadalajara
Y pues supongo que este tipo de actos nos invitan por dar la nota de color, entre tanta gente sesuda. Y bueno, lo que tratamos es de trabajar a través de la divulgación de la economía de otra forma diferente. Y sí, antes de pasar a Mamen, que cuente el cuento, sí nos gustaría plantear una cosa, ¿no? Bueno, venimos de Guadalajara. Guadalajara es la ciudad de los cuentos. Este fin de semana pasado, no sé si sabéis, se celebró el Maratón de Cuentos, que se lleva haciendo este año, hecho ya 25 años. Y un maratón de cuentos, además, al que estaba muy unido José Luis San Pedro y que participó muchos años, igual que a la biblioteca de allí, pues es una biblioteca pues bastante especial, ¿no? Con muchísima actividad, muchísima vida, y supongo que de buena parte de eso es de donde nosotros salimos, de la biblioteca, de los cuentos, de toda esa efervescencia cultural que bulle, y bueno, pues de ahí que un grupo de personas más o menos cercanas a la economía pues nos preocupásemos por la divulgación a través de hacer cosas y de intentar poner pues eso, una nota de color entre gente mucho más sesuda, pues sobre cómo intentar divulgar otra economía, ¿no? Y ya, Mamen, ya está, sí. Así que nada, paso la palabra a Mamen, pues que cuente eso. Ah, bueno, sí, no hemos presentado dos cosas. Bueno, hemos publicado, reeditado, gracias a Olga, que nos cedió los derechos, y que por cierto no hemos traído ni ejemplares, somos un desastre. Que es de un artículo que publicó José Luis San Pedro que se llamaba Economía eres tú, y que publica en los años 80, dedicado dentro de un libro más amplio que se llama, era para los estudios para un joven universitario español que hace al hoy rey, ¿no? Y demás. Y es el artículo que hace donde él explicaba qué era la economía. De esto seguro que Olga lo cuenta luego mucho mejor. Y bueno, el cuento que ahora va a contar Mamen pues forma parte de un librillo que también publicamos hace tiempo, que encontráis en internet, pero que ahora está agotado, a ver si algún día lo reeditamos, que se llama Cuentos chinos de la economía y otros chascarrillos para acabar con el sistema. También la historia de este libro es curiosa. Bueno, en un momento dado, una de las personas que más participó en el libro, José Ramón Paramio, bueno, pues escribimos y a través de una persona escribimos a través de Carlos Berzosa, que está aquí presente, le hicimos llegar el libro pues a José Luis San Pedro, esto pues unos pocos meses antes de morir. Y bueno, nos escribió una carta amabilísima en el que bueno, decía que él de alguna manera era un iconoplasta más, y bueno, pues es poco menos como algo que nos llenó de orgullo y satisfacción y esas cosas. Y sin más paso la palabra a Mamen y ya está. Bueno, yo os voy a contar dos cuentos. Uno de ellos ha tenido la habilidad de prestárnoslo, de un texto de San Pedro que hizo para un libro sobre el barrio de Lavapiés, ¿no? Vale. Si me dicen que hable muy alto para que la cámara me coja, no sé si a este volumen de voz la cámara me coge. ¿Sí? Vale. Pues nunca adivinaréis qué cuento os voy a contar. ¿Qué cuento es? El cuento que os voy a contar es Caperucita Roja y el mercado feroz. Pero antes, permitidme, yo ya no doy por hecho nada. Entonces damos por hecho que todo el mundo conoce Caperucita Roja, pero a lo mejor hay personas que no conocen Caperucita Roja. Entonces he cogido una de mis múltiples versiones de mi estantería, que es de la República Checa, para repasar brevemente el cuento original de Caperucita Roja. En él, una bella niña, su abuelita le había regalado una caperuza roja con la que iba por el pueblo y todos la llamaban Caperucita Roja. Esta niña vivía en un precioso pueblo con una preciosa madre que un día le dijo: abuelita, Caperucita, ¿puedes llevar, por favor, esta cestita con alimentos a tu abuelita que está enfermita en el bosque?
Y por favor, cuando vayas por el camino, no te entretengas con nadie ni te pares a hablar, no te distraigas. Sí, sí, mamá, claro. Pero Caperucita era inocente y dulce, y el lobo feroz lo aprovechó y a mitad de camino la interrumpió y le dijo: ¿Dónde vas, Caperucita? Y ella dijo: a casa de mi abuelita, que vive allí al final del bosque, señor lobo. Ah, pues si vas por este camino verás muchas flores, muchos insectos preciosos y además llegarás antes. Y Caperucita se lo creyó y cogió ese camino. Y mientras tanto el despiadado lobo llegó a casa de la abuelita. ¡Am! De un bocado se la zampó, se puso su ropa y se tumbó en la cama del abuelo. Y llegamos al momento cubre del cuento, en el que le dice la Caperucita, cuando llega, le dice al lobo: abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Y el lobo responde: son para... ver mejor. Muy bien, abuelita, abuelita, ¿y qué orejas más grandes tienes? Son para... oírte mejor. Y abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Es para... comerte mejor. Y jacará, se la comió. Menos mal que llegó el cazador, le abrió la tripa al lobo, le despellejó entero y todos juntos se comieron los ricos alimentos de la cestita. Muy bien, muchas gracias por vuestra participación. Y aprovechando esta versión de Caperucita de Luis Rowe, para que luego lo digan que nos quedamos. Bueno, os voy a contar Caperucita Roja y el mercado feroz. Caperucita Roja y el mercado feroz empiezan igual que la Caperucita Roja que conocéis. Caperucita Roja se adentra en el bosque y se encuentra con el lobo. Y le dice lo mismo: si vas por ese caminito verás unas preciosas flores, unos maravillosos insectos, súper bonito. Y entonces ella se fue. Y el lobo aprovechó a ir a casa de la abuelita, a meterse dentro y ¡ah! Zamparse. Y llegamos a la escena, a lo auténtico. Y en esta versión iconoplástica dice así: abuelita, abuelita, ¿por qué la crisis del sistema financiero privado se ha convertido en la crisis de la deuda pública? Para poder privatizar las ganancias y socializar las pérdidas mejor. Ah, mira, abuelita, abuelita, ¿por qué cuanto más dinero ganas, más fácil es evadir impuestos? Para poder invertir en nuestros caprichos mejor. Ah. Y abuelita, abuelita, ¿por qué de la refundación del capitalismo financiero hemos pasado a la liquidación del estado de bienestar? Para poder gestionar claramente lo público mejor. Y abuelita, abuelita, ¿por qué es tan difícil evitar el fraude, trabar las transacciones financieras, controlar la especulación y tan fácil recortar los derechos de los trabajadores? Para comerte mejor. ¿Y el cazador? ¿Y la abuela rescatada? ¿Y el castigo al mercado feroz? ¿Y la venganza escopeta en mano? Nada, nada. Estos son lentejas, que si no se enfada la prima de riesgo, los de China y los de Qatar. ¡Ay! Si los hermanos Grimm y Keynes levantaron la cabeza. Bueno, ese es uno de los cuentos. Y el otro, bueno, lo sigo contando desde aquí. Como os decía, tenemos la suerte de que nos lo ha cedido Olga, y es un cuento que hizo José Luis San Pedro para un libro sobre lavapiés. El cuento se titula Pablito quiere saber. No sé si robar un poco de agua, creo que del vaso de la botella de esquina. Ese que yo le eché, ese es. Y ahora cambio de esquina y así os cambio de... Os cambio la perspectiva también, que hay que mirarlo todo desde todos los puntos de vista. Se llama Pablito quiere saber. Pablito es un alumno muy aventajado, y no solo porque aprendió rápidamente a leer y a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. Pablito conoce los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste,
repite con soltura para regocijo de su abuela. Y no solo eso, Pablito sabe que los del norte son rubios y los del sur morenos. Los del norte son ricos y los del sur pobres. Lo sabe por algunos alumnos que van con él a la escuela en las 10. Aisa, Ahmed, Fátima son morenas y sus mamás, y Moreno, y sus mamás son pobres. Elsa es rubia y pecosilla y su mamá huele muy bien. Norte, sur, este, oeste, Pablito sabe mucho. Pero hay algo que Pablito no entiende. En el pueblo donde veranea, las mejores casas son de los del sur. Se llaman Ali, Mohamed, Mustafa, pero son ricos y respetados. Pablito no entiende. Pregunta. No entiende. Vuelve a preguntar. Pablito es un chico despierto, quiere saber. Por fin encuentra a un viejo maestro. Él se lo explica. No sabemos si Pablito lo logra entender. Quizá no tenga la edad, pero el viejo maestro aprovecha la avidez del muchacho para decir las palabras que otros no quieren escuchar. No lo entiendes porque nuestros puntos cardinales son 4 y en el mismo plano. Así no se entiende. Pero los chinos se orientan con 2 puntos más en un eje perpendicular a ese plano. Cielo y tierra, arriba y abajo. Arriba los ricos, abajo los pobres. Usar norte y sur engaña, porque en el norte hay muchos pobres y en el sur hay ricos, algunos muy ricos. Ojalá los pobres del norte lleguen a enterarse de que ellos y los del sur son todos de los de abajo, frente a los ricos de norte y sur, que son de arriba. Pablito escucha atento y observa al maestro con mirada interrogante. El maestro le pasa la mano por la cabeza y orgullosamente añade: yo soy de los de abajo. Trasero, al igual que a mí. No me gustan los actos que se alargan demasiado, con lo cual seré lo más breve posible. Diré 4 cositas solamente. Y la primera es obligada a aclararles a los iconoplastas que no están aquí de bufones, ni muchísimo menos. En concreto, en este acto que no he organizado yo, no sé exactamente quién les ha invitado, pero cuando yo os llamo y cuando yo colaboro con vosotros y vosotros con nosotros, es fundamentalmente porque rendís un gran homenaje a José Luis San Pedro divulgando la economía precisamente en los institutos y precisamente en esas cabezas tempranas que él nunca dejó de ir, ya incluso bastante ancianito, seguía yendo en la medida de sus posibilidades a los institutos y tenía muy presente que había que desaprender desde la infancia, y siempre les decía en los institutos: eso para cuando vayáis a la facultad, que no os creáis lo que os van a contar allí. Entonces creo que estáis haciendo una gran labor y de hecho lo sabéis, lo habéis mencionado, que los escribió una carta muy cariñosa cuando Berzosa nos hizo llegar los cuentos chinos y os animó, y él se sentía iconoplasta también. Eso para empezar. Luego, yo obviamente tengo que agradecer muchísimo este dossier porque en tanto que legataria y persona designada ante notario por San Pedro para la difusión de su obra, es una gran ayuda y en muchos sentidos. Es una ayuda, siempre es una ayuda. Cualquiera que haga algo me está ayudando, lo sepa yo o no lo sepa. Pero en este caso pues es doble ayuda porque se trata de economía. Y entonces
tenemos muchos problemas con San Pedro y la economía. Yo, como mi predecesora en los archivos de San Pedro, Gloria Palacios, que está aquí también era de letras, pues resulta que los archivos nos los hemos encontrado razonablemente bien ordenados en todo lo que es literatura. Digo razonablemente bien porque estaban muy bien para los medios de la época y a partir de ahí indexar, digitalizar y actualizarlos a métodos modernos pues está siendo muy laborioso, pero relativamente fácil. Y no podemos decir lo mismo con los textos de economía. Para mí es un misterio por qué San Pedro, que era o él mismo o con su entorno, primero con Marla y luego con Gloria, suficientemente cuidadoso como para haber conservado primera versión, segunda versión, tercera versión, todo de las novelas, y sin embargo no encontramos ni primeras, ni segundas, ni terceras, ni ninguna versiones de los libros de economía. Hemos encontrado papeles sueltos, algunas conferencias, pero no podemos hacer lo mismo. Y luego, para colmo, claro, yo tampoco, no solo es que no soy economista, es que yo llevaba bastantes años viviendo con San Pedro sin tener conciencia hasta qué punto él fue importante en la economía. Evidentemente sí, sabía que había sido economista, tenía amigos que habían estudiado con sus libros, porque no solo los economistas, sino cualquiera que hiciera una carrera, ya fuera de grado medio, lo que sea, si había una asignatura de economía, pues tiempo atrás había un libro, lo habían estudiado con el libro de San Pedro. Pero él, cuando yo entré en su vida, él ya llevaba años. Tenía gracia esto porque yo iba a decir que había abandonado la economía, pero no, porque se lo echaban en cara cuando se encontraba exalumnos o excolegas en la calle que le decían, le reprochaban, usted no debía haber abandonado la economía, y él siempre contestaba, no he sido yo, ha sido la economía la que me ha abandonado a mí. A partir de un determinado momento consideró que habían triunfado los otros y que él había dicho lo que tenía que decir, y que entonces él se dedicaba a la literatura. Y yo entré en su vida pues cuando todo era literatura. Y hasta, creo que fue en el 2002, que en Sevilla, la Universidad de Sevilla organizó unas jornadas a propósito de si otro mundo es posible. Y ahí estaba entre los ponentes José Manuel Beiras, Juan Torres, el Vidal Villa que habéis mencionado, Ignacio Sotelo, o sea, no me acuerdo quién más, alguien más habría. Emilio Fontela, ¿puede ser? Sí. Emilio Fontela, puede ser, sí. Y estaba Antonio Rayo, Joaquín Guzmán, de estas personas. Y aunque no era un ciclo homenaje a San Pedro fue invitado pues para dar también una conferencia como uno más, pero como era sobre otro mundo es posible, sobre las alternativas, y además era el 2002, que era cuando más se planteaban estas cosas, pues prácticamente todos los ponentes mencionaban a San Pedro y lo que San Pedro les había aportado y fue ahí donde yo adquirí conciencia de que realmente, o sea, de la importancia que había tenido San Pedro en el mundo de la economía. Y fue a partir de ese viaje cuando yo empecé a buscar artículos, cuando hablé contigo, Carlos, con Berzosa, para ver si él tenía cosas y qué es lo que podíamos hacer, y para pedirle que si eso realmente era así, tal cual yo lo había oído en Sevilla, pues que era una pena que solo le tuviéramos por novelista. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé también a interesarme desde mi más absoluta ignorancia, porque mis conocimientos de economía se resumen en una frase que dijo una vez Moncho Alpuente y a la cual yo me apunté. En aquella época se hablaba mucho de si la economía se calienta o se enfría. Entonces un día dice el Moncho Alpuente, yo lo único que sé es que cuando la economía se calienta, los pobres somos los primeros en pillar la calentura, y cuando la enfrían somos los primeros en constiparnos. Y más o menos esos son mis conocimientos de economía. Por eso agradezco muchísimo esta labor, y desde aquí ya les invito a unas jornadas que organizamos siempre en Alhama de Aragón en octubre, que las llamamos Octubre, y ahí intentamos dar un poco una panorámica de toda la obra de San Pedro. Hacemos teatro, literatura y también economía. Hace 2 años viniste tú, Carlos Berzosa, y el año pasado vinieron los econoplastas, y ya a los Economías sin Fronteras pues también os invito que cuando llegue octubre, pues si queréis desplazaros y dar ahí alguna conferencia o alguna cosa, pues que estáis invitados. En Alhama de Aragón hay un museíto, digamos, es una
exposición permanente y tiene gracia porque se titula Viaje a la Libertad y en este dossier absolutamente todos habéis hablado del viaje de San Pedro, en casi todos habéis mencionado la palabra viaje. Yo he tenido el privilegio de acompañar a San Pedro en la última etapa de su viaje. En la vida todo tiene pro y contra y me imagino que Marla y Gloria habrán disfrutado de cosas que yo no he disfrutado porque él ya era mayor, pero por contra yo creo que él, que tenía como lema hacerse lo que se es y no hizo otra cosa en toda su vida más que cultivarse a sí mismo y transmitir los conocimientos que él adquiría, pues tengo la ventaja de que las confidencias suyas que yo tengo pues son las últimas y al ser las últimas pues son las más elaboradas, las que a veces cuando Marla dice cosas yo estoy absolutamente convencida que a ella no se las ha contado exactamente igual que a mí, que a lo largo del tiempo a veces cuando miro en la escritura necesaria pues también veo diferentes matices de cosas porque se ve que él pues ha ido evolucionando y yo estoy muy contenta de haber podido disfrutar de ese final suyo porque doy por sentado que es cuando sus teorías ya estaban lo más elaboradas posibles. Y entonces con todo ese material el alcalde de Alhama de Aragón, que es un pueblito a 200 kilómetros de Madrid, me ofreció una casa palacio, bueno, una mitad de la casa palacio, un edificio público de estas cosas que ocurren en España, que estuvo en ruinas. La Diputación de Zaragoza se gastó millones en rehabilitarlo y ahí estaba muerto de risa el edificio y gracias ahora a San Pedro pues se vuelve un poquito a decentar. Me ofreció parte de ese edificio para hacer una exposición permanente y ahí lo tenemos como museíto. Intentamos también hacer actividades y siempre clausuramos las actividades en octubre con estas jornadas de octubre a la cual os invito a todos. Y yo podría contaros infinitas anécdotas, pero que ya no es hora y simplemente doy las gracias a todo el mundo por todo y os invito a todos a que cada cual en la medida en su entorno siga difundiendo la obra de San Pedro, porque creo que no solo por cuestiones afectivas, sino intelectualmente también pienso que es necesario. Era referente, los referentes se nos van muriendo todos, se nos fue Saramago, se fue Benedetti, se fue San Pedro, se fue Galeano, se van todos y el relevo seguramente existe, pero no le vemos, no lo acabamos de captar igual. Entonces, por lo menos que con su obra, a través de su obra y la memoria, pues lo tengamos presente. Gracias a todos. Bueno, no sé si alguien de los presentes quiere aportar alguna cosa que se nos haya escapado. Bueno, pues si no, pues solo queda... ¿Sí? No, es que como ha intervenido Paco Albuquerque y se ha hablado de él como profesor universitario, yo quiero decir que cuando se creó el SDEUM, Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, en los años 60, en pleno franquismo, el movimiento estudiantil se cargó el SEU, que era el sindicato vertical, el gobierno lo intentó sustituir, cuyo secretario general era Martín Villa, que ha sobrevivido hasta llegar ahora a la presidencia de Sogecable, ¿verdad? Y no era estudiante, simplemente era puesto por el régimen a la mano, pues sacó un estatuto de asociaciones profesionales de estudiantes. Y la Universidad de Barcelona rechazó aquello y en Madrid algunos centros, entre ellos políticas económicas y comerciales, ¿no? Y Paco Albuquerque fue el primer delegado del SDEUM de nuestra facultad. Luego estuvo Jaime Pastor, no hubo más ya, ¿no? Jaime Pastor, que sigue ahí en la lucha con la izquierda anticapitalista y ahora en Podemos, ¿verdad? Y Paco, quiero decir que fue una persona muy importante como estudiante, porque fue un delegado de la facultad en aquellos tiempos difíciles, y luego fue un profesor no numerario que también participó en las luchas de Penenes, ¿no? Y a veces viene bien recordar la historia y no olvidarse de ese pasado que muchas veces aparece bastante oculto, ¿no? O sea, que no estamos solo ante un profesor de economía, sino ante un delegado que además fue muy bueno. Dicen que le conocimos cuando iba Carlos Saura a un acto en la facultad y entonces se presentó, que por cierto ibas con corbata aquel día y con gemelos. Y entonces la impresión que nos dio decía, bueno, pues este va a ser nuestro delegado. Pero luego fue un delegado magnífico, extraordinario, ¿no? Cuando había tensiones y peleas entre la propia izquierda, ¿no?
porque ahí estaba el PC, estaba el Felipe, Frente de Liberación Popular, que eran los hegemónicos, pero estaban los troscos, el LEV, marxista-leninista, pensamiento Mao Zedong, había tensiones con los murales, llegaba Paco y era como una tranquilidad, ¿no? Tranquilizaba, creaba la paz, ¿no? Y bueno, quisiera simplemente pues darle también este tributo, este homenaje por lo que fue, ¿no? Gracias. Bueno, como veis, esto es un programa abierto. O sea que, Que no me pienso morir todavía. no, ni ganas que hay por parte de nadie. O sea que, entonces, pues nada, solo queda agradeceros a todos la presencia. Creo que hemos pasado un rato emotivo, nos ha podido ilustrar sobre la figura de José Luis. Y en fin, si uno ha animado a las lecturas de las novelas, otro, Olga nos animaba a visitar el museo y participar en sus actividades, yo os animo a todos a que sigamos recordando aquello de que lo que dura es la estructura y lo demás es coyuntura, que era un poco un eslogan general que a todos aquí presentes nos une. Muchas gracias a todos y a todos los participantes, por supuesto.